Xqueche, Marimari Reima. Hola niños y niñas, hola familia. Mi nombre es Paulina Alvial y soy la educadora tradicional del Jardín Creciendo Feliz de la Guada. En este día vamos a trabajar una experiencia con la greda. Greda en mapudungún es rak y la greda viene de la tierra y tierra es mapu. Vamos a trabajar con la greda porque la greda tiene una gran importancia cultural en nuestro territorio y es trascendente, es muy importante que los niños vayan conociendo de ella. Bueno, ahora tenemos aquí todos los materiales para trabajar. Vamos a necesitar una pechera o cualquier ropa que ustedes dispongan para sus hijos que no esté en muy buen estado. Lo más importante, la greda, la pueden conseguir en una librería en Longaví o en un supermercado, es de muy bajo costo, alrededor de 400 pesos. Si no tienen greda, pueden buscar en el patio de sus casas un tipo de tierra que sea gredoso y amasarla. También les sirve. Necesitamos diario o cualquier papel que puedan poner sobre la mesa. Un poco de agua. Acá tenemos semillas, en este caso yo tengo porotos y tengo maíz. Ustedes pueden ocupar piedras de colores, botones o cualquier otra cosa que dispongan en su casa. Un uslero y una botella para estirar la greda. Acá tenemos ya dispuestos nuestros materiales. Les quiero contar que el trabajo con rak, que en mapudungún es greda, estimula la motricidad de nuestros hijos, la coordinación de las manos y la estimulación del desarrollo del equilibrio del cuerpo. Los niños pueden hacer este ejercicio guiado por ustedes. Este ejercicio después provoca que al poner esto sobre la superficie, aplastándolo y hacer estos círculos donde ellos pueden incrustar las semillas. Esto les gusta mucho a los niños, es un juego muy divertido para ellos. Una vez incrustadas las semillas, ellos pueden hacer varias de estas. Las dejan ahí para que se sequen. Ya, el ejercicio que ustedes deben hacer, la experiencia que deben hacer con sus niños o niñas, es estirar la otra masa de greda, aplastar con el uslero sobre el diario, después llevar el diario completo al suelo con la masa puesta y que los niños carguen y marquen su huella, punan, en mapudungún huella, en la masa de greda. Toman el diario, lo suben nuevamente a la mesa y junto a sus hijos van incrustando las semillas alrededor de la huella del pie. ¿Por qué la huella del pie? Porque para ellos va a ser muy difícil poder marcar la mano. En cambio, al sentir el pie sobre la greda, inmediatamente lo van a presionar y va a quedar la huella marcada. Y lo podemos adornar, le podemos hacer un agujero antes que se seque, si después desean colgarlo, o no hacerle esto y ponerlo en un cuadro, como ustedes deseen. Pero lo importante es que el niño sienta que es una experiencia y que es un juego, y es su primer acercamiento con la greda. Aquí está terminado el trabajo. Y les doy las gracias y decirles que toda experiencia con nuestros hijos, lo importante es que siempre sea desde el amor. Peucayal. El ejercicio que ustedes deben hacer, la experiencia que deben hacer con sus niños o niñas, es estirar la otra masa de greda, aplastar con el uslero sobre el diario, después llevar el diario completo al suelo con la masa puesta y que los niños carguen y marquen su huella, punan, en mapudungún huella, en la masa de greda. Toman el diario, lo suben nuevamente a la mesa y junto a sus hijos van incrustando las semillas alrededor de la huella del pie. ¿Por qué la huella del pie? Porque para ellos va a ser muy difícil poder marcar la mano. En cambio, al sentir el pie sobre la greda, inmediatamente lo van a presionar y va a quedar la huella marcada. Y lo podemos adornar, le podemos hacer un agujero antes que se seque, si después desean colgarlo, o no hacerle esto y ponerlo en un cuadro, como ustedes deseen. Pero lo importante es que el niño sienta que es una experiencia y que es un juego, y es su primer acercamiento con la greda. Aquí está terminado el trabajo. Y les doy las gracias y decirles que toda experiencia con nuestros hijos, lo importante es que siempre sea desde el amor. Peucayal.